Bueno, shalom hermanos, es una bendición estar nuevamente conectados en esta oportunidad. Le damos gracias al amo del universo, ¿verdad?, por darnos vida y permitirnos una vez más conectarnos para poder estudiar su bendita palabra. Doy la bienvenida a los hermanos que se conectan, ¿verdad?, a esta hora, ¿verdad? Bienvenidos en el nombre de Yeshua. Vamos a estudiar un momento lo que es la palabra de nuestro Padre, ¿verdad? El tema que tenemos fijado para el día de hoy no es un tema que vamos a terminar hoy, debido a que vamos a estar estudiando un libro, ¿verdad? Una de las cartas del apóstol Pablo, conocido también como Shaul, ¿verdad? Shaul o Pablo de Tarso, ¿verdad? Y pues no es fácil, no es fácil, ¿verdad? Y a la misma vez vamos a ir estudiando esta carta verso por verso, ¿verdad? No vamos a dar comentarios así, digamos así, macro, sino que vamos a ir verso a verso y deteniéndonos, ¿verdad?, donde el Eterno quiera que nos detengamos para que el estudio sea de mucha bendición para nuestras almas. Así que pues les invito a hacer una oración, ¿verdad?, para que nuestro Padre Eterno pueda bendecirnos, ¿verdad?, y pueda ayudarnos a través de su Espíritu para que podamos entender la palabra como Él lo quiere, ¿verdad? Así que vengamos en palabras de oración. Amantísimo y buen Padre Celestial, tú que habitas en las alturas de los cielos, bendecimos y exaltamos tu nombre, Padre, por encima de todas las bendiciones, cantos, alabanzas y consolaciones que son pronunciadas en el mundo. En esta hora, Padre bueno, queremos que estés con nosotros, que sea tu Espíritu, Padre, el que nos ayude, el que nos dirija, para poder hablar, no nuestras palabras, no queremos oír la voz de un hombre, queremos oír tu preciosa voz. Limpia nuestra mente y nuestro corazón, y que cada uno de nosotros podamos ser buena tierra, para que tu palabra, ¿verdad?, como es esa semilla, pueda caer sobre cada uno de nosotros y dar fruto, dar mucho fruto, a 100 por uno. Gracias por todo, bendice a los hermanos que se han conectado, y a los hermanos que pues aún no se han conectado o quienes van a ver el video diferido, te pido que bendiga sus vidas. Gracias, Padre, porque eres un Dios bueno, un Elohim bueno. Bendecimos tu nombre y decimos bendito sea tu nombre y bendito el nombre de Yeshua. En su nombre elevamos nuestra oración hacia ti y decimos amén. Muy bien, después de haber orado, ¿verdad?, vamos el día de hoy a comenzar, ¿verdad?, con la carta del apóstol Pablo, la carta de Pablo a las comunidades de Galacia, ¿verdad? Las comunidades de Galacia, ya que las comunidades de Galacia son las que se les llaman Gálatas, ¿verdad? Gálatas. Antes de comenzar, ¿verdad?, este estudio que vamos a realizar, quiero mencionarles para qué no es y para qué es. En primer lugar, los estudios, ¿verdad?, como otros estudios, no es para pelear con nadie ni para discutir con nadie, no es para decir, ¿verdad?, ahora tengo material para ir a decirle a fulano, ¿verdad?, que yo tengo razón. No, la palabra del Eterno no es para discutir, no es para discutir. Entonces, para eso no es este estudio. Vamos a ver un pasaje en Isaías 58:4, ¿verdad?, como introducción al estudio. Isaías 58:4 dice: He aquí que para contiendas y debates ayunáis, y para herir con el puño inicuamente. No ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Verdad? Estas palabras están en el libro de Isaías, ¿verdad? Porque habían personas que inclusive ayunaban, ¿verdad?, para ir a discutir, para ir a pelear con otra gente, para ir a hacer algún debate, ¿verdad? Y eso, la palabra del Eterno no es para eso. Al Eterno no le gusta, si una persona se le da la palabra, ¿verdad?, y la persona dice, sí, quisiera escuchar más, pues bendito sea el Eterno. Pero si alguien comienza a contradecir, ahí mejor es de poner alto, porque la palabra es para edificación, no para contienda. Entonces, para eso no es este estudio, ¿verdad? Le cito Isaías 65:5, Isaías capítulo 65, verso 5 dice así:
que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. ¿Verdad? No es para que usted piense que sabe más que los demás. Es más, dice la palabra, que el que sabe sea como el que no sabe, y el único sabio es el Eterno, ¿verdad? Como decíamos acá, pues no es para que usted vaya a pensar de que es más santo que otra persona. Bien dice acá la palabra, ¿verdad? Aquellos que dicen, apártate de mí porque soy más santo que tú, dice el Eterno, son humo en mi furor, ¿verdad? Y pues tampoco es para que pensemos de que somos mejores que los demás. Para eso no es este estudio. Para eso no. ¿Verdad? Ahora, ¿para qué es? ¿Verdad? ¿Y por qué hago esta introducción? ¿Verdad? Porque algunas veces lo que el Eterno nos regala, ¿verdad? Venimos nosotros y vamos, ¿verdad? Y buscamos contienda con las personas. Y no se trata de herir. Se trata de sembrar la semilla. Se trata de sembrar la semilla, y luego de sembrar la semilla, pues se trata de regar esa semillita, y el único que va a dar el crecimiento es Él. Él es el que da el crecimiento. Él es el que pone en nuestros corazones, ¿verdad? El que pone y el que quita, ¿verdad? Él es el único que puede dar el crecimiento, y el único que puede hacer que nuestra fe vaya en aumento, ¿verdad? Y podamos pasar de débiles en la fe a ser fuertes en la fe. Ahora, ¿para qué sí es este estudio? Bueno, uno, para que en primer lugar nos humillemos delante de nuestro Creador. Número dos, que conozcamos la historia, ¿verdad? Que conozcamos la historia, lo que sucedió en aquel tiempo, y que la historia no se repita en nuestros días. Cuando uno no conoce la historia, la mayor parte de veces se repite la historia por no conocerla, ¿verdad? Entonces, necesitamos saber qué pasó en aquel tiempo para que esto no se vuelva a repetir en el tiempo en el cual vivimos. Número 3, para que llevemos la palabra y la sembremos, ¿verdad? ¿Qué la sembremos nosotros? Nosotros pues somos como aquel sembrador, ¿verdad? Que lleva la palabra, que es la semilla preciosa, ¿verdad? Y tenemos que sembrarla. Obviamente pues van a haber partes que van a caer en pedregales, van a haber partes que las aves del cielo se la van a comer, van a haber algo otra que pues van a hacer y las espinas la van a ahogar, ¿verdad? Pero la esperanza del que sale a sembrar es que hay buena tierra, y eso es nuestra esperanza, ¿verdad? Esa es nuestra esperanza. Así que, número 4, ¿verdad? Que dejemos que el Espíritu Santo haga su trabajo, es decir, que el Ruach HaKodesh, que Él haga su trabajo en las personas. Sabemos de que esa es una de las mejores promesas del nuevo pacto, ¿verdad? Que Él haría la obra por medio de su Espíritu en nuestras vidas. Por lo tanto, no se trata de ir, ¿verdad? Y forzar a nadie. Ya, es más, ¿verdad? Hemos tocado, por eso es de que, previo, ¿verdad? A este que estamos iniciando el día de hoy, dimos 2 estudios históricos, ¿verdad? Uno, ¿verdad? Basado en el libro de Daniel, ¿verdad? Donde hablamos de la visión del macho cabrío y del carnero y del macho cabrío, ¿verdad? Hablamos un poco de historia ya con los macabeos y todo esto, ¿verdad? Con algunos pasajes de Daniel, y tocamos algunos pasajes del libro de los macabeos, y luego pues tuvimos otro tema también, ¿verdad? De historia, aproximadamente del siglo II al tiempo de nuestro Mesías, que se llamó El secreto de Herodes el Grande. Y esos 2 temas, ¿verdad? Son muy importantes, ¿verdad? Para todo lo que vamos a tratar. Y como número 5, que conozcamos la verdad. Ya dijo nuestro amado Mesías, ¿verdad? Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres, ¿verdad? Así que eso es como se llama, esos son los objetivos, ¿verdad? Que nosotros conozcamos la verdad y que veamos qué sucedió en tiempos antiguos para que eso no se vuelva a repetir, ¿verdad? La situación, ¿verdad? El tiempo de nuestro Mesías con los fariseos, la hipocresía de muchos de ellos, ¿verdad? El querer imponer cargas pesadas sobre los demás que ellos no las podían ni las tocaban con un dedo. Todo ese montón de situaciones, ¿verdad? También se dieron en estos tiempos, y también se dan en estos tiempos en los cuales vivimos. Por esta razón, ¿verdad? He querido pues realizar este estudio. Así que vamos, ¿verdad? Sin cómo decir, sin más palabras, a comenzar el libro de Gálatas. Así que, pues, una de las cosas, ¿verdad? Como para... vamos a leer, fíjense, antes vamos a ver
Vamos a leer Gálatas capítulo 1, vamos a leer los primeros 5 pasajes. Gálatas capítulo 1, ¿verdad? Versos 1 al 5, vamos a leerlos. Y luego pues entramos en meditación. Dice así: apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Yeshua Hamashiach, en la Biblia dice Jesucristo, y por Dios el Padre, Elohim el Padre, que lo resucitó de los muertos. Y todos los hermanos que están conmigo, a las Keilot, a las comunidades de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Yeshua Hamashiach, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Elohim, de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Podríamos decir que este es el saludo, ¿verdad?, de Pablo hacia las comunidades que están en Galacia, como lo dice acá. Un hecho interesante, ¿verdad?, sobre esto es de que los Gálatas, ¿verdad?, que obviamente eran varias comunidades, de acuerdo a lo que acabamos de leer, eran varias comunidades que estaban en Galacia. Y pues el nombre, ¿verdad?, el nombre Gálatas, fíjense bien qué cosa, y esto no son coincidencias. El nombre de Gálatas, es decir, hay una palabra hebrea para ¿cómo se llama? En versiones hebreas, ¿verdad? Sí, hebreo-español, podemos encontrar el libro de Gálatas con el nombre Galut, ¿verdad? Galut. Y la verdad que Galut en hebreo significa dispersión. Eso significa dispersión. Cuando nosotros vamos, ¿verdad?, y leemos allá a Kefas o Pedro, en su primera carta, primera de Pedro capítulo 1, es más, se los voy a leer, primera de Pedro 1:1, dice así: Pedro, apóstol de Yeshua Hamashiach, a los expatriados de la dispersión. Oiga, a los expatriados de la dispersión, uno en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. Y luego sigue Pedro diciendo: elegidos según la presciencia del Eterno, ¿verdad? Lo que las escrituras, lo que podemos ver acá en el libro en la carta de primera de Pedro 1:1, es de que dice que está la carta de Pedro está dirigida a los expatriados de la dispersión, ¿verdad? Y ahí menciona, dentro de los lugares, menciona Galacia, ¿verdad? Galacia, a quien hemos dicho que la palabra hebrea es galut, que significa dispersión. Entonces, ¿quiénes eran los Gálatas? Pues los Gálatas eran parte en medio de las naciones gentiles. Por eso ya, es decir, tenemos ahí en mi Facebook Live, ustedes por el momento van a encontrar, bueno, de hecho también ya estamos con un hermano pues allá queriendo ya subirlos al canal de YouTube, pero por el momento los tenemos aquí en Facebook Live, ¿verdad? Ahí están, o sea, hay una serie de videos y enseñanzas que yo les recomiendo que ustedes los vean, ¿verdad? Y allí pues tuvimos hace poco, terminamos de estudiar el tema acerca de la de Israel y el segundo éxodo, que por cierto son 8 partes que nos duraron. Al final tuvo una duración de 11 horas con 45 minutos. Yo les recomiendo que los vean, ¿verdad? Que los vean y pueden, pues cualquier cosa, cualquier duda, ¿verdad?, escriben, y yo pues cuando nomás entro, pues yo veo los comentarios que ustedes me hacen o alguna pregunta. Entonces, aquí estamos viendo, ¿verdad?, que los Gálatas eran dispersos, es decir, dispersos de las tribus de Israel, de las 10 tribus de Israel, del hijo pródigo que habían dispersado, ¿verdad?, que se habían dispersado, y pues ahora estaban en medio de los gentiles, y Pablo, ¿verdad?, les había llevado, o Pablo, o Shaul, ¿verdad?, de Tarso, les había llevado el evangelio. Así que de hecho tenemos un pasaje que es muy interesante, y lo tenemos en el libro de Hechos también, en el capítulo 9 y en el verso 15.
Hechos capítulo 9 y verso 15. Dice de la siguiente manera. Vean, el Señor le dijo, el Eterno, o sea, el Mesías, ve, porque instrumento escogido me es este, oiga, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Este pasaje es bien interesante porque acá es donde el Mesías le está diciendo a Pablo, ¿verdad? Que él es un instrumento escogido de parte de él para llevar su nombre, el nombre de Yeshua, para llevarlo ¿a dónde? En presencia de los gentiles y de reyes. Y luego dice, y de los hijos de Israel. El punto es de que esta partícula que vemos acá, que es la partícula y, cuando dice de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, esta partícula y, si ustedes lo miran en el Strong, ¿verdad? En el Strong griego, es la partícula T, así, T, que por cierto es el Strong G5037, G de gato 5037. Y dice que esta partícula se puede traducir al español como también, como ambos o también. Entonces, cuando Hechos 9:15 dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes, ¿verdad? Y luego aparece la palabra T, es decir, ambos hijos de Israel. ¿Por qué? Porque los gentiles a los cuales Pablo iba a anunciarles la palabra del Eterno, ¿verdad? El Eterno, de acuerdo allá a Hechos capítulo 15, había tomado por primera vez nombre, pueblo para su nombre. Y eso no había pasado nunca antes, que el Eterno haya tomado pueblo de Israel, pueblo, o sea, cuando dice pueblo para su nombre, es decir, que el Eterno estaba tomando a Israel de en medio de las naciones gentiles para cumplir las promesas hechas a nuestros padres, ¿verdad? Y les digo esto pues porque antiguamente se dieron casos como Nínive, ¿verdad? Que Jonás fue a Nínive, pero los ninivitas no eran israelitas y tampoco era para que guardaran la totalidad de la Torá, no, o sea, ellos eran de las naciones antiguas, ¿verdad? Que era requerido un mínimo de las naciones porque las naciones gentiles, ellos, como dice allá en el libro de Génesis, habla acerca de la promesa del Eterno a nuestro padre Abraham y a sus hijos, que les dijo que iban a estar cautivos, ¿verdad? Y les menciona ahí hasta que llegue al colmo la maldad del amorreo, es decir, hasta que llegue hasta cierto punto de maldad, ¿verdad? Entonces los hijos de Israel iban a ser liberados. Entonces, estamos diciendo que los gálatas eran prácticamente mezclas de las tribus de Israel, ¿verdad? A las cuales, pues, así como otras comunidades, Pablo les llevaba el anuncio del Evangelio. Entonces, vamos a releer otra vez esta parte. 1:1. Pablo apóstol, no de hombres, ni por hombre, sino por Yeshua HaMashiach, y por Dios el Padre, que Él lo resucitó de los muertos. Ustedes pueden observar que desde un principio, ¿verdad? En la carta Pablo está hablando de una manera así firme, ¿verdad? De que Él ha sido constituido Shaliach, es decir, apóstol, no por hombres, sino por Yeshua HaMashiach y por el Eterno, ¿verdad? Y menciona ahí la resurrección. Ahí dice que lo resucitó de los muertos. O sea, estas cosas es importante, ¿verdad? Que nosotros las veamos, porque en el primer pasaje Pablo les anuncia acerca del Eterno, acerca del Mesías, y les menciona la resurrección de los muertos. O sea, para Pablo es importantísimo, ¿verdad?, en lo que el Mesías ha venido a hacer, ya que Él, ¿verdad?, nuestro Mesías es quien le abrió los ojos a Él. Verso 2. Y todos los hermanos que están conmigo, a las congregaciones de Galacia, gracia y paz sean a vosotros, del Eterno el Padre y de nuestro Señor Yeshua HaMashiach. 4. El cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo. Vea qué bonito. Aquí uno tiene que ir viendo y acordándose de todo lo que hemos venido estudiando. Dice que el cual se dio a sí mismo, es decir, Yeshua se dio a sí mismo. ¿Por qué? Por nuestros pecados, ¿verdad? Ya lo hemos dicho y lo seguimos diciendo y lo vamos a decir las veces que sea necesario. Pecado es transgresión a la ley de Dios. Pecado es transgresión a la Torá. Eso es pecado. Lo dice Primera de Juan, capítulo 3 y verso 4. Entonces, se dio a sí mismo, ¿por qué?
por nuestras transgresiones a la Torá del Eterno, ¿no? Y luego dice, para librarnos del presente siglo malo, ¿verdad? Conforme a la voluntad de nuestro Elohim, nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llegamos acá hasta el verso 5. Vamos con el 6. Gálatas capítulo 1 y verso 6. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia del Mesías. Evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Verso 9. Estamos leyendo Gálatas 1:8 y vamos a leer el verso 9. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Verso 10. Pues, ¿busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o el del Eterno? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues si todavía agradara a los hombres, no sería siervo del Mesías. Ok. Pablo, a partir del verso 6 del capítulo 1, él está maravillado, o sea, está perplejo, ¿verdad? Está asombrado, ¿verdad? De que tan pronto os hayáis alejado. Fíjense bien qué tremendo esto. Él está maravillado de que los Gálatas se han alejado de aquel que los llamó por la gracia para seguir un evangelio. O sea, en otras palabras, se han alejado del Mesías. Así, eso es lo que dice el verso 6. Estoy maravillado de que estén alejados, o sea, se han alejado de aquel que los llamó por su gracia, ¿verdad? Para seguir un evangelio diferente. Obviamente, nuestro Mesías había llamado a Pablo, ¿verdad? Y obviamente que él, como vamos a ver más adelante, le había revelado a Pablo qué es lo que él tenía que hacer. Y por esta razón, aquí está diciendo Pablo que los Gálatas se habían desviado y estaban siguiendo un evangelio diferente. Conforme vayamos avanzando en el estudio, vamos a irnos dando cuenta ¿qué es la diferencia? ¿Qué es lo que pasaba? ¿Quiénes eran? De acuerdo a lo que dice el verso 7, dice, no que haya otro, ¿verdad? Sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio del Mesías. Oiga, Pablo está diciendo de que ellos, los Gálatas, se habían alejado, ¿verdad? Se habían alejado del Mesías. Se habían alejado del Mesías y ahora, ¿verdad? Muchos de ellos estaban siguiendo un evangelio diferente, ¿verdad? Porque habían personas por ahí que los perturbaban, ¿verdad? Y querían pervertir o adulterar el evangelio del Mesías. Verso 8. Mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente al que hemos anunciado, sea anatema. Como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. Pues busco ahora el favor de los hombres o el del Eterno, o trato de agradar a los hombres, pues si aún agradara a los hombres no sería siervo del Mesías. Como ustedes pueden observar, del verso 6, ¿verdad?, hasta el verso 9, el apóstol Pablo o Shaul, ¿verdad?, él, vamos a decir, habla de lo mismo, redondea la situación, ¿verdad?, hablando de un evangelio diferente. Lo menciona el verso 6, lo menciona el verso 8 y lo menciona el verso 9, ¿verdad?, de que los Gálatas están siendo perturbados y están siguiendo un evangelio diferente, ¿verdad? ¿Qué será este evangelio diferente? Bueno, como dijo, pues poco a poco vamos a ir viendo, ¿verdad?, cuál es ese evangelio diferente. El punto acá, ¿verdad?, es de que en el verso 10 el apóstol Pablo les dice
¿busco ahora el favor de los hombres o el del Eterno? O sea, Pablo no era una persona, ¿verdad?, que hacía cosas para agradar a los hombres. A él lo que le importaba era hacer las cosas que le agradaban a Hashem, al Eterno, al Dios de Israel, al Elohim, ¿verdad? ¿Y qué es lo que hacía Pablo? Sin perder Gálatas 1:10, ¿dónde vamos? Quiero que leamos Hechos 21:24. Hechos capítulo 21, verso 24. De hecho, el contexto, ¿verdad? El contexto de Hechos 21 es de que Pablo llega por ahí, ¿verdad? Donde están otros creyentes en el Mesías. Y le dicen a Pablo: mira, Pablo, ¿qué hay de cierto en esto? Nos han contado que tú andas apostatando de Moisés, ¿verdad? Y que dice que no hay que circuncidar a los niños. ¿Qué hay de cierto en ello? ¿Verdad? Vienen ellos y le dicen: mira, hay estos hombres, le dice, que tienen voto del Nazareo. Purifícate con ellos, ¿verdad? Para que todos comprendan de que no es verdad. O sea, nada de lo que se ha dicho es verdad. O sea, tú no andas ni apostatando, ¿verdad? Es decir, hablando en contra de la ley de Moisés, de la Torá. Y tampoco tú andas diciendo que no hay que circuncidar a los niños. Entonces, ahí es donde entra el verso 24, que vamos a leer. Hechos 21:24. Donde dice acerca de estos hombres que tenían el voto del Nazareo: tómalos contigo, purifícate con ellos. O sea, haz tú el voto del Nazareo y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza. Y todos comprenderán. Oiga, y todos comprenderán. Bueno, ¿qué es lo que quiere que comprendan? Bueno, vean, que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti. O sea, es decir, es mentira lo que se ha informado acerca de ti. ¿Y qué es mentira? De que tú andas hablando en contra de la ley. Y es mentira de que tú andas diciendo que no hay que circuncidar a los niños. Es mentira, ¿verdad? Y termina diciendo en el verso 24: sino que tú también, es decir, Pablo, andas ordenadamente guardando la ley, la Torá. ¿Qué hizo Pablo? Pablo lo hizo, ¿verdad? Pablo hizo todo lo que estaban diciendo. ¿Para qué? Para que los rumores, fíjense bien, para que las malas lenguas, para que las calumnias, porque eran calumnias, que hablaron en contra de Pablo. De hecho, pues, tocamos por ahí en los textos, cuando estudiamos el tema de la ley de Dios y el nuevo pacto, ¿verdad? Hablamos acerca de cómo los judíos que no habían entendido el plan, ¿verdad? Y que pues tenían todavía la venda, ¿verdad? No entendían, ¿verdad?, qué es lo que Pablo hacía, y lo acusaban. Dice que pues había muchas acusaciones que le hacían, las cuales no podían probar, ¿verdad? Y Pablo siempre dijo: no, yo no he pecado en nada, ni contra la Torá, ni contra la ley, ni contra el César, ni contra nadie, sino que, o sea, no he hecho nada, pues, pero eso es lo que pasaba. Entonces, ¿verdad? Imagínense, por ejemplo, todas esas cosas que hablaban de Pablo, porque como dijo el apóstol Pedro, ¿verdad? Pedro dijo una advertencia acerca de Pablo, porque nuestro amado hermano Pablo escribió algunas cosas que son difíciles de entender, las cuales los indoctos y los inconstantes tuercen, así como las otras escrituras, para su propia perdición. Entonces, lo que Pablo escribe no es tan sencillo de entender, porque pues el hombre era un erudito, ¿verdad? Y muchas de las cosas que escribía, pues él suponía de que es más, obviamente a las cartas iban dirigidas, ¿verdad?, a personas que conocían el contexto bíblico, inclusive personas que conocían lo que había pasado en la historia. Por eso es de que hemos tenido, previo al comienzo de este estudio, 2 temas históricos, ¿verdad? ¿Cuál era el primero? El tema de Daniel, ¿verdad? Donde hablábamos acerca de los imperios: el imperio babilónico, los medo-persas, el imperio griego, de cómo el imperio griego quiso imponer, ¿verdad?, las prácticas por medio de aquellos 4 generales, y luego después hay otro general por ahí que se llama Antíoco Epífanes. Todo venía, ¿verdad?, como el gobierno de Alejandro el Grande, y llegaron a Israel y quisieron imponer y quisieron quitar la Torá, quisieron quitar Shabbat, fiestas, lunas nuevas, leyes de alimentación, ¿verdad? Quisieron borrar la Torá.
¿verdad? Pero vemos ahí en el estudio de que al final, pues se levantó un grupo, ¿verdad?, de hombres valientes y lograron, con la ayuda del Eterno, echar a los griegos y a los helenistas, ¿verdad? Y vuelven otra vez ellos, ¿verdad?, a limpiar el templo, y la cosa continuó, ¿verdad? Después nosotros, en el otro tema que tenemos ahí, ¿verdad?, que habla el secreto de Herodes el Grande, ¿verdad?, ahí también nos dimos cuenta cómo en tiempos pasados, ¿verdad?, en tiempos de Juan Hircano I, ¿verdad?, y también en tiempos de su hijo, Alejandro Janay o Alejandro Janeo, hubieron conversiones forzosas que trajeron grandes, de verdad, o sea, wow, al futuro, ¿verdad?, trajeron cosas tremendas, el hecho de convertir a una persona a la fuerza, y lo hicieron, ¿verdad? O sea, los resultados que obtuvieron por causa de convertir gente a la fuerza, ya lo vimos ahí, usted lo puede ver, tenemos el video ahí, la enseñanza, o sea, tremendo, o sea, entonces, hoy estamos viendo acá, ¿verdad?, a Pablo, ¿verdad?, hablando acerca del Evangelio, ¿verdad?, y que hay personas que están pervirtiendo el Evangelio, y por esta razón, ¿verdad?, pues hoy estamos viendo acá o estudiando, ¿verdad?, inclusive pues hay que entender qué es el Evangelio. De hecho, uno de los estudios, de los primeros estudios que tenemos, que también está en Facebook Live, se llama ¿qué es el Evangelio? Así, ¿verdad? Si no me equivoco, tiene una duración de más de 1 hora, creo que hora 20 y algo, por ahí. Pueden ir a ver ese tema también, ¿verdad? El que no lo ha visto, lo invito. Se llama ¿qué es el Evangelio? Y ahí hablamos acerca de qué es el Evangelio. Ahí la griega, ¿verdad?, que es la palabra evangelión, por 2098, ¿verdad?, del Strong en griego, y es la palabra hebrea besorá, ¿verdad? Y las buenas nuevas son que ahora, una vez nuestro Mesías, oiga estos conceptos, estos los tengo escritos acá. Las buenas nuevas, la palabra buenas nuevas o la palabra evangelio, pues obviamente es la misma, o sea, o buenas noticias. Usualmente se entiende evangelio, es una palabra, casi es la misma palabra griega, o las buenas nuevas, que son las buenas noticias, ¿verdad? Estas son, ahora, una vez que nuestro Mesías vino, murió, ¿verdad? Sufrió, murió y resucitó, nuestros pecados son perdonados. Esto es una cosa que lo hemos venido, como le digo, tenemos una serie de estudios, ¿verdad?, donde hemos venido hablando de todo esto, porque no podríamos hablar del libro de Gálatas si no entendemos el contexto del Antiguo Testamento, o si no entendemos las promesas del Nuevo Pacto, o si no entendemos, ¿verdad?, prácticamente desde Génesis hasta Malaquías, las Escrituras pues, nos hablan del plan del Eterno, ¿verdad?, con Israel, y cómo es que van a ser agregadas las naciones gentiles, ¿verdad?, que están sin pacto, que están sin Dios, que están sin esperanza, que están muertos en delitos y pecados, como un día nosotros estuvimos. Entonces, las buenas nuevas son, fíjense bien, estoy resumiendo acá, como digo, pues si ustedes quieren ir, pues, y cómo se llama, y estudiar más así los puntos que estoy tocando, están los videos ahí en Facebook Live. Dice, las buenas nuevas son que ahora, una vez que nuestro Mesías vino, estaba prometido, ¿verdad?, de que Él iba a venir, Él anunció, ¿verdad?, es decir, anduvo enseñando, ¿verdad?, a los discípulos, ¿verdad?, cosas que luego después les dijo que en un momento dado, pues Él se iba a ir, pero iba a quedar el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, y el Espíritu Santo, el Espíritu de Santidad, les iba a recordar todas las cosas que Él nos había enseñado, ¿verdad? Y obviamente eso lo sabían los apóstoles. De hecho, les dijo allá en Mateo 28, por tanto, ir y doctrinad a todas las naciones, ¿verdad? Ir y enseñar todas las cosas que os he mandado. Entonces, Él vino, ¿verdad? Una vez Él vino, ¿verdad?, enseñó, ¿verdad? Tenemos las enseñanzas, bendito sea el Eterno, en los evangelios. Y luego, pues, sufrió, ¿verdad?, para cumplirse lo que dice Isaías capítulo 53, como el siervo sufriente, ¿verdad?, que da su vida por nosotros, y por sus llagas hemos sido nosotros sanados. Y luego Él resucitó, luego murió, y luego Él resucitó de en medio de los muertos al tercer día, ¿verdad? Ahora, ¿verdad?, por medio de ese acto, de eso que hizo Él,
nuestros pecados son perdonados. Fíjense bien, nuestros pecados son perdonados. Y eso también, ¿verdad? Encontramos, ¿verdad? Muchos textos donde el Eterno decía, voy a extender mi misericordia, ¿verdad? Voy a agrandar mi misericordia para sobre ellos, ¿verdad? Y les voy a perdonar sus pecados. ¿Y qué es lo que hizo? Pues su Hijo, pues obviamente nos da la oportunidad de que nosotros podamos decir borrón y cuenta nueva. Es decir, los pecados, ¿verdad?, que hayamos cometido antes, esos pecados ya son borrados. Él borra nuestra iniquidad y nos convierte en personas nuevas. Es decir, perdona todos nuestros pecados. Y acuérdense siempre de esto: pecado es la transgresión a la ley de Dios. Entonces, todas estas cosas son importantísimas por el libro que estamos leyendo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo más fácil es de que una persona lea el libro de Gálatas y después de leerlo diga, ya ve que no hay que guardar la ley, ya, ¿verdad? Todo eso ya, la ley ya pasó. Hoy estamos bajo la gracia, ¿verdad? Y la gracia significa que ahora ya no vamos a andar haciendo cosas que hacían antes. Eso es para Israel. Entonces, para no caer en ese error que ya pues tiene pensando así, por eso es que estamos estudiando hoy el libro de Gálatas, ¿verdad? Pero con un contexto, tanto un contexto histórico apropiado y también un contexto bíblico apropiado, conociendo qué fue lo que fue prometido. Vale la redundancia. Entonces, ¿qué es lo que fue prometido? Entonces, nos perdonaron nuestros pecados. Es decir, esa es la misericordia. Como dice el Salmo 117, alabad a Adonai, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la verdad de Adonai es para siempre. Aleluya, amén. Esa es su misericordia. Dice la palabra que por cuanto todos pecamos, o todos pecaron, están destituidos de la gloria del Eterno. Entonces, quedamos muertos en delitos y pecados. Pero estando muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con Él, y por gracia somos salvos. Fíjense bien, cuando nosotros vemos, en primer lugar, ¿verdad?, lo que las Escrituras hablan acerca de lo que el Mesías vendría a ser, y estamos viendo en primer lugar, ¿verdad?, que el Eterno extendería su misericordia para con nosotros y nos perdonaría nuestra deuda, ¿verdad? La clavaría en la cruz, no la ley, no la Torah, sino la deuda que estaba en nuestra contra. Eso quedaría anulada, ¿verdad? Perdonaría nuestros pecados. Y adicionalmente, fíjense ustedes, recibiríamos la salvación como un regalo, ¿verdad? La salvación como un regalo, recibiríamos la salvación como un don. Don es regalo, ¿verdad? El Eterno nos salvaría. De hecho, creo que más un poquito más allá, vamos a estudiar el tema de la salvación, que no lo hemos estudiado hasta ahora, pero son, como digo, la Escritura es tan extensa, ¿verdad?, que hay temas que tenemos que estudiarlo por aparte, ¿verdad? Bueno, entonces nos da el regalo, ese regalo inmerecido, y ese regalo inmerecido se llama gracia, porque eso es gracia. Gracia es un regalo inmerecido. ¿Qué es misericordia? Misericordia es un perdón inmerecido. Entonces nos perdona y adicionalmente nos regala. Eso ya lo hemos dicho en otras oportunidades, como que si usted tuviera una persona que le deba a usted, viene usted, ve la condición en la que está, una condición de verdad deplorable, así que usted se compadece de la persona y le dice te perdono. Pero no solamente le dice te perdono, sino que le dice aquí está, toma, adicionalmente aquí está esto para que te levantes. El perdón es la misericordia y el regalo es la gracia. Eso es lo que el Eterno hizo con nosotros a través de nuestro Mesías. Entonces nos levantó, estábamos en el lodo cenagoso, ¿verdad? Y estábamos en las tinieblas, y ahora nos puso en su luz admirable. O sea, a entrar por medio de la puerta, que es el Mesías. La puerta estrecha porque hay dos puertas, de acuerdo a Mateo capítulo 7. Entonces, pero luego, después de entrar por la puerta estrecha, hay un camino estrecho. ¿Me entiendes? Hay un camino estrecho, y ese camino, por eso es que la salvación debe verse como un camino. O sea, toda nuestra vida es un camino, y tenemos que cuidar esa salvación que el Eterno nos ha regalado. Eso es lo que dice la palabra. Y con temor y temblor dice también. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos para morirnos, para estar muertos en delitos y pecados? Violamos la ley de Dios, violamos la Torah. Por nuestras violaciones a la Torah santa, que lo dice Romanos 7:12, Pablo dice, porque la ley, es decir, la Torah, la Torah es santa. O sea, nos habla del carácter del Eterno, santo, 3 veces santo.
¿Y qué hicimos nosotros? Pues violamos la Torah. Eso es pecado. Pecamos contra Él y quedamos como convertidos en huesos secos, ¿verdad? Y decían los huesos secos, hemos sido del todo talados, pereció nuestra esperanza, somos del todo destruidos. Ahí estábamos cuando el Eterno vino, ¿verdad? Y en esa condición que estábamos nos dio vida. Y ahora una vez nos da vida, ¿verdad? Nos dice, vete y no peques más, ¿verdad? En otras palabras, vete y no transgredas la Torah más. Estos parámetros son importantes. De no entender estos parámetros, terminamos no entendiendo nada. Entonces, por eso es importante. Luego después dice la palabra, ¿verdad? Que recibiríamos su espíritu. Esas son parte de las promesas del nuevo pacto. O sea, recibiríamos su espíritu, ¿verdad? Y al recibir su espíritu íbamos a recibir poder. ¿Poder para qué? Poder para vencer la carne. ¿Por qué? Porque la carne es el problema para no poder guardar la ley de Dios. ¿Por qué? Porque la Torah, de acuerdo a Romanos, es espiritual. Y yo, dice Pablo, hablando del hombre carnal, soy carnal, vendido al pecado. Entonces, lo que era imposible para la ley o para la Torah, el Eterno envió a su Hijo a semejanza de carne para condenar el pecado en la carne. Es lo que dice Romanos, estoy citando algunos pasajes. ¿Para qué? Para que nosotros ahora siguiésemos las huellas de nuestro Mesías y también pudiésemos crucificar la carne. Fíjense bien, y el hombre viejo se muriera y pudiésemos decir, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que el Mesías vive en mí. Entonces, ya estamos hablando de un hombre revestido del poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Y obviamente esto es imprescindible, que nosotros conozcamos y entendamos que una de las profecías más grandes del nuevo pacto, de acuerdo a Jeremías 31-33, de acuerdo a Ezequiel capítulo 11, verso 19 y verso 20, de acuerdo a Ezequiel 36, 26 y 27, fíjense bien, de acuerdo a Hechos capítulo 8, verso 8 al 10, es que el Eterno, fíjense bien, quitaría el corazón de piedra, ese corazón duro de piedra que no puede guardar la Torah. Fíjense bien, o que la guarda pero la guarda mal, ¿verdad? Y pondría un corazón de carne. Por eso el Eterno nos dice allá, dame, hijo mío, tu corazón, ¿verdad? Pondría un corazón de carne para que se cumpla la promesa de que Él escribiría su Torah en nuestra mente. Pondría su Torah en nuestra mente. La Torah es la misma ley de Dios. Antes se dio por Moisés y ahora se da por medio del Mesías. Para ponerla en nuestra mente y escribirla en las tablas de nuestro corazón. Eso es lo que la palabra nos dice. Isaías 42:4, ahí dice que el Mesías, cuando Él venga, Él trae su ley, es decir, la Torah. Esa Torah que aparece en algunos pasajes de Pablo como la ley de Cristo, así aparece en las Biblias, es la Torah del Mashiach. ¿Cuál es? Es la Torah que el Eterno ha prometido poner en nuestra mente y escribir en nuestro corazón. Entonces, todo esto que estoy hablando es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando alguien lee Gálatas piensa que ya la ley ya quedó abolida. Ya no estamos bajo la ley de Moisés, ya la ley de Moisés, eso era para antes, ¿verdad? Esas eran sombras, esas eran cosas difíciles que nadie las pudo cumplir nunca, ¿verdad? Y no se pueden cumplir, y por eso es que pues ahora pues ya Dios vino y las quitó porque nadie las pudo cumplir. No es así. De hecho, hemos dicho, ¿verdad?, que el Eterno no va a poner una carga pesada que no podamos cargar. Él no. Por lo tanto, cuando Él entregó la Torah a nuestro pueblo Israel, o sea, no les iba a dar algo que no le iban a poder cumplir y después los iba a castigar. No, Él les dio algo que podían cumplir. El problema fue el corazón duro, el corazón de piedra que se resistió a vivir una vida de santidad. Y por esta razón, ¿verdad?, cuando se tuvieron el corazón de piedra, ¿verdad?, pues obviamente esto hizo que ellos pues fueran incrédulos y no pudiesen tener la fe en el Eterno. Y por esto nos dice el libro de los Hebreos que quedaron tendidos en el desierto, porque ellos fueron evangelizados, dice, de acuerdo a Hebreos, igual que a nosotros, pero por no ir acompañada con fe, dice la palabra del Eterno. O sea, ellos no la acompañaron con fe, no les fue de provecho. Lo mismo dice Pablo en Romanos capítulo 9 en los últimos pasajes. O sea, entonces, vamos a leer lo que dice Romanos 8:7. Romanos capítulo 8, verso 7. Vean. Dice, está hablando Pablo siempre, el mismo Pablo. Por cuanto los designios de la carne, oiga bien, son enemistad. ¿Por qué? Oiga,
Porque no se sujetan a la ley de Dios. Voy a repetir esto. Romanos 8:7. Por cuanto los designios de la carne, oiga bien, los designios de la carne, o sea, lo que la carne quiere hacer, son enemistad contra Dios, contra Elohim. ¿Por qué los designios de la carne son enemistad contra Dios? ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Ahí mismo Pablo lo dice. Porque no se sujetan a la Torá, a la ley de Dios. Por eso, ese es el problema. El problema es que la carne no se puede sujetar a la Torá. No se puede sujetar. ¿Por qué? Porque el hombre natural, como dice Pablo en otro lugar, no percibe las cosas del Espíritu. Y el mismo Pablo dice en Romanos 8 que la Torá es espiritual. Y si yo soy carnal, ¿cómo va? O sea, no puede engranar lo carnal con lo espiritual. El hombre natural no percibe las cosas de arriba. Por eso tiene que haber un cambio en nosotros. Por eso tiene que haber un cambio en nosotros. Y el hombre viejo tiene que morir y tiene que nacer el hombre nuevo, revestido con el poder del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que ahora sí seamos espirituales. Y ahora lo que la Torah dice para mí sea bendición. Lo que la Torah dice para mí sea vida. Pero mientras eso no pasa, hay un problema. Y el problema es que si yo no guardo los mandamientos o la Torah del Eterno por amor, ¿y cómo voy a hacer para guardarla por amor? Tengo que dejar que el Espíritu de Santidad, que el Espíritu Santo haga la obra en mí. Entonces, si eso no pasa, yo voy a caer en un gran error. Y esto es lo que Pablo va a querer. Cuando entremos a los otros capítulos se van a dar cuenta que Pablo quiere librar a los Gálatas de lo que están haciendo. Porque el problema de los Gálatas es que les están obligando a hacer las cosas. Van por camino errado. Todavía, es decir, quieren que guarden los mandamientos, quieren que guarden la Torá. Sí, pero ¿saben cómo? Bajo el antiguo pacto. Es decir, haciendo al Mesías de lado. Y poco a poco, conforme vamos a ir viendo más adelante, porque ya vimos aquí unos pasajes donde dice, algunos dice, os perturban, dice, hay algunos hermanos que os perturban. Entonces, esta gente que perturba, ¿verdad? Pablo sabe perfectamente cómo es de llevar el evangelio, anunciar la palabra, ¿verdad? Y luego después de eso, regar la palabra, regar la semilla, perdón. Y el Eterno da el crecimiento. Es el poder del Espíritu el que tenemos que dejar que obre en la vida de las personas. Y de acuerdo también al libro de Hechos, capítulo 15, a esa decisión llegaron. Cuando están allá en Hechos, capítulo 15, y por ahí, ¿verdad? Comienzan unos, ¿verdad? Unos que habían creído en Yeshua, ¿verdad? Pero dicen, no, estos gentiles que vienen entrando, hay que mandarlos a que se circunciden, ¿verdad? Y después a mandarlos a guardar la ley de Moisés. O sea eso no es así. ¿Cómo van a mandar a hacernos algo? O sea, cuando ellos no pueden ellos, o sea, no pueden mandarlos a guardar simplemente algo que no entienden. Por esta razón, en el mismo Hechos 15, ¿verdad? Ellos llegan a una conclusión, ¿verdad? Y ellos dicen, ¿cómo nosotros vamos a mandar a guardar los mandamientos y las leyes que nosotros ni nuestros padres hemos podido llevar? O sea, nosotros no somos quienes para imponerles. Nosotros no somos quienes para decirles, hagan esto, ¿verdad? Y hagan lo otro. No. Hagamos una cosa. Ellos llegan a esta conclusión. Eso lo pueden encontrar en Hechos 15, versos 18, 19 y 20, ¿verdad? Donde ellos llegan a la conclusión de que a los gentiles que vienen entrando se les mande que se abstengan de idolatría, de ahogado, de fornicación y de sangre. Y luego les dicen, porque Moisés está en la sinagoga donde es leído cada día del Shabbat. En otras palabras, digámosles estas 4 cosas, luego mandémoslos para que vayan en Shabbat a estudiar la Torah, porque ahí se enseña a Moisés, y aprendan. Que aprendan, y de acuerdo como van aprendiendo, pues obviamente ellos van a ir por medio del oír, viene la fe, y por medio de la fe ellos van a actuar. Entonces ellos, cuando ellos hagan algo, ¿verdad? Aquello provenga del corazón, no que sea impuesto por nadie. Ese es todo el gran lío que vamos a ir resolviendo acá. Que no puede ser, ¿verdad? El Eterno ya vimos en el primer estudio que tuvimos, ¿verdad? De Daniel,
¿verdad? Y del carnero y el macho cabrío, pues vemos cómo aquel hombre Antíoco Epífanes, ¿verdad?, quiso quitar la Torá, pero al final no pudo, ¿verdad? No pudo quitarla. Él quería quitar el Shabbat, quería quitar las fiestas, quería quitar las leyes de alimentación, o sea, eso es lo que quería aquel hombre. Obviamente el Mesías no es aquel es un antimesías, un anticristo. El Mesías, o sea, Pablo no va a venir acá con las mismas enseñanzas de Antíoco Epífanes para decir ya la ley quedó abolida, ya el Shabbat ya no, que es lo que muchos entienden con Gálatas. Y la otra parte, ¿verdad?, que el estudio que veíamos también acerca de Herodes el Grande es que el gran error que se cometió al imponer y obligar, es decir, a la fuerza, a hacer que las personas se conviertan. O sea, grandes errores. Y en el tiempo de Pablo esas dos cosas habían pasado hace poquito. Pablo, que era un erudito, ¿verdad?, había estudiado a los pies de Gamaliel historia. Se supone que igual Gamaliel había entrenado más de 400 alumnos en el idioma griego, y se cree que Pablo fue uno de ellos. Pablo conocía la historia de los macabeos, de lo que estamos hablando ahorita, había un poquito más de 200 años. Pablo sabía lo que se había dado, y ahora está él anunciando el verdadero evangelio, ¿verdad? Por eso es de que él está muy celoso y a la vez muy enojado, porque había personas que querían pervertir el evangelio del Mesías, ¿verdad? Y por eso es de que cuando hablamos del evangelio, ¿verdad?, tenemos ahí el tema, ¿verdad? Yo les invito para que vayan a verlo. Si no me equivoco, se llama ¿qué es el evangelio? Así, hablamos del evangelio del reino. ¿Qué es la buena noticia? Está bastante explicado, porque nos lleva inclusive, ¿verdad?, al evangelio que va a ser, qué es lo que se va a hablar en el reino cuando Él venga. O sea, está bastante, bueno, lo mejor que el Eterno pues ha estado conmigo, ¿verdad? Y creo que está bastante explicado. Entonces yo les invito a que vayan y estudien, ¿verdad? Estudien eso. Vamos a ver acá. Bueno, leímos acá Romanos 8:7. Vamos a seguir, vamos a ver. Romanos 8:7 nos decía, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra el Eterno, porque no se sujeta a la ley. Por eso es necesario hacer morir el viejo hombre. Morir el viejo hombre, ya crucificarlo y decir con el Mashiach estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, ya no. Porque si yo sigo viviendo, entonces la Torá no la voy a poder guardar. Es más, si yo, el hombre carnal, sigo viviendo, lo que la Torá me va a traer a mí es muerte. La ley me va a traer muerte. ¿Por qué? Porque si yo sigo viviendo y no tengo el Espíritu del Eterno, el mandamiento que es bueno y que fue dado para vida, a mí me va a servir para muerte. Y es lo que Pablo también trata de explicar allá en Romanos. Y también en los Corintios, también, porque tenemos ahí donde explicamos a los Corintios, cuando Pablo habla del ministerio, dice allá, habla del nuevo pacto, y dice que el ministerio, es decir, cuando el Eterno entregó las tablas de la ley en el monte Sinaí, Pablo le llama el ministerio de muerte y el ministerio de condenación. Y también dice, no, ya ve, la ley de Dios es muerte y condenación. No, el problema se dio por el pecado de los hijos de Israel, por la dureza del corazón de los hijos de Israel. Por eso trajo muerte. Por eso. Y lo mismo Pablo, igual lo mismo está diciéndonos. Es decir, que mientras este hombre de pecado, este hombre carnal, no muera y no vive en nosotros el Mesías a través de su espíritu, la Torá, es decir, la ley de Dios solamente va a servir para condenarnos. ¿Por qué? Porque el mandamiento nos va a decir hagan algo y nosotros no lo vamos a hacer. O el mandamiento me va a decir no hagan algo y yo lo voy a hacer. Pero cuando tenemos el espíritu del Mesías dentro de nosotros, entonces el mandamiento me va a dar vida. Y eso es lo que siempre el Eterno ha querido, que el mandamiento del Eterno nos dé vida. Por eso es que hemos puesto así, un montón de ejemplos, ¿verdad? De un padre para un hijo, así, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiere el padre? Lo mejor para su hijo. Entonces, ¿verdad? Le dice, mira hijo, esto y esto y esto y esto. Estas son las reglas de la casa. ¿Y para qué él quiere todo ese montón de cosas? El hijo muchas veces no entiende, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Hace las cosas al revés de lo que el padre le está diciendo. ¿Y qué sucede al final? Se mete en grandes problemas. ¿Por qué? Por desobedecer a su padre. Entonces lo que el Eterno quiere es que nosotros seamos hijos obedientes, así. Pero eso nosotros solos no podemos, necesitamos ayuda del cielo. Por esta razón es necesario que nosotros tengamos y creamos en Yeshua como nuestro Mesías, como nuestro Salvador. ¿Para qué? Para que el viejo hombre pueda morir y podamos nacer del agua y del Espíritu y en nosotros haya una nueva criatura.
que podamos decirle sí a la Torá del Eterno, sí a sus mandamientos, queremos obedecerlos, queremos guardarlos. Es más, para nosotros es un deleite obedecer su palabra. Eso es lo que el Eterno quiere, pero solo se logra cuando el Espíritu del Mesías entra en nuestras vidas. Y eso se nota. Eso se nota. O sea, porque alguien puede conocer, simplemente conocer cosas, pero solamente conocer muchas cosas, una computadora no gana. Si las computadoras almacenan más, hay computadoras con grandes memorias. Una computadora puede conocer más que usted y más que yo. Muchísimo más. Entonces, el conocimiento solo no sirve de nada. Necesitamos de verdad aplicar a nuestras vidas y dar fruto digno de arrepentimiento. Por eso Yeshua no dijo, miren, ustedes lo van a conocer porque van a guardar esto, ustedes lo van a conocer porque van a guardar lo otro. No dijo esto, por sus frutos los conoceréis. Sencillo, por sus frutos, por su manera de actuar, porque van a ser personas sinceras, porque van a ser personas que van a querer el bien de la humanidad, porque van a querer levantar al herido, van a querer darle vista al ciego, van a levantar, o sea, de verdad, por sus frutos los conoceréis. Esos frutos que el Mesías habló vienen como producto de nuestras vidas cuando nosotros guardamos su palabra. Miren, allá en Isaías capítulo 5 se habla de la viña. Creo que más de alguno de nosotros ha de haber leído eso. Veate, dice, tenía mi amado una viña, y dice que la viña era de la mejor semilla, la había sembrado, y había puesto un lagar en medio de ella, y una torre, y la había cercado, o sea, la viña estaba súper cuidada. ¿Cuál fue el problema? Dio uvas silvestres, uvas agrias, no servían. Imagínense qué tremendo es eso. No servían. ¿Qué fue lo que dice? ¿Qué haré con mi viña? Y dice que le quitó el vallado, le quitó todo. Ahora, ¿queremos eso nosotros? No. De verdad, el Eterno hoy nos está dando todo para que llevemos frutos. El objetivo de vivir una vida en santidad y guardar los mandamientos del Eterno es para que seamos de verdad la imagen de su Hijo, la imagen de Yeshua. ¿Por qué? Porque la Escritura nos dice en el libro de Job, capítulo 14 y verso 1, el hombre nacido de mujer es corto de días y harto de sinsabores. Fíjense bien, el hombre nacido de mujer es corto de días y harto de sinsabores. Ese es el hombre nacido de mujer. Y por eso es que el Mesías, cuando estaba allá con Nicodemo, como que no, ya ahí conocemos esa parte donde Nicodemo le dice, ¿cómo voy a entrar otra vez al vientre de mi madre y voy a volver a nacer? ¿Y cómo es eso que tú eres maestro de Israel y no conoces el nuevo nacimiento? O sea, increíble. ¿Por qué? Porque la Torá nos habla del nuevo nacimiento. Y en las Escrituras podemos observar muchas personas que nacieron, que volvieron a nacer. Nabucodonosor volvió a nacer, un ejemplo. Aquel hombre, Naamán, el sirio, volvió a nacer. Se arrepintieron de todo corazón y se volvieron al Eterno. La ciudad de Nínive volvió a nacer porque se arrepintieron de todo corazón de sus hechos, ¿verdad? Se arrepintieron. Entonces, pero por esta razón, ¿verdad? Es importante que nosotros sepamos de que hay un nacimiento, pues, el hombre nacido de mujer, así, es corto de días y harto de sinsabores. Pero cuando nosotros conocemos la verdad, hay otro nacimiento. Y ese otro nacimiento, estamos hablando ya no del hombre que nace de mujer, sino de aquel que es nacido del agua y del Espíritu. Oiga bien, del agua y del Espíritu. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 15, verso 45. 1 Corintios capítulo 15, verso 45. Dice así: así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el postrer Adán, espíritu vivificante. Oiga lo que dice. Adán, el primer hombre, fue hecho alma viviente. Adán. De hecho, Adán fue hecho conforme a la imagen del Eterno, a la imagen de Dios. Adán fue hecho a la imagen de Dios, santo, 3 veces Kadosh, 3 veces santo, puro, limpio, sin mancha. Ese fue Adán. Pero ¿qué pasó con Adán? Adán pecó. Y ahora todos los que venimos de Adán traemos la mancha de Adán. Todos. Ese es el hombre nacido de mujer. Pero ahora viene el Mesías, y de acuerdo aquí al apóstol Pablo, Shaul, dice
El postrer Adán es espíritu vivificante. ¿Quién es el postrer Adán? Yeshua. ¿Por qué? Porque por un hombre entró la muerte, Adán, y por el Mesías, Yeshua, entró la vida. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que ahora viene el Eterno y ahora nos ha hecho, fíjense bien qué maravilloso esto, ¿verdad? Por eso estamos hablando de una nueva creación, de una nueva criatura. Ahora nosotros somos hechos a imagen de Yeshua, a imagen del Mesías. Vea qué lindo cómo el Eterno restaura las cosas. Y qué bueno que nosotros pudiésemos entender ello. Dice Romanos capítulo 8, verso 29. 8:29 del libro o la carta de Pablo a la comunidad de Roma. Dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos, oiga, conforme a la imagen de su Hijo, de Yeshua, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Bonito. Vamos a ver otro pasaje, Efesios 2:9. Efesios 2:9. Efesios 2:9. Dice, no por obras, para que nadie se gloríe. No por obras, vea, no por obras. Eso es lo que Pablo está intentando. Fíjense bien el mensaje a los Gálatas, ¿verdad? Porque alguien está metiéndoles así, alguien nos está perturbando. Fíjense bien, para que no alcancen la salvación por medio del Mesías y para que el evangelio que él recibió de parte del Mesías y que se nos dio a conocer a los Gálatas, al final ellos se apartaran de ese evangelio, ¿verdad? Y por eso Pablo dice acá, no por obras para que nadie se gloríe. No, pero vean lo que dice después, porque somos hechura suya, es decir, a imagen de su Hijo, creados en Yeshua HaMashiach, para buenas obras. ¿Para qué? Para buenas obras, las cuales el Eterno preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En otras palabras, no es por obras. No es por obras. Pero eso no es para decir que no vamos a hacer obras. Solo que no es por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, si nosotros intentamos guardar los mandamientos y guardar la Torah sin creer en la obra redentora de Yeshua, no sirve. Así no funciona. Necesitamos creer en su Hijo. Oiga, necesitamos creer en Él. Por eso dice, si confesares con tu boca que Él es el Señor y que el Eterno le levantó de los muertos, serás salvo. Necesitamos creer y confesar que Él es nuestro Salvador, nuestro Redentor. Y pues obviamente después de eso viene a nuestras vidas el bautismo del agua y del Espíritu. Él viene a morar dentro de nosotros, ¿verdad? Y ahora nosotros ya no somos, ya el viejo hombre quedó atrás. Ahora quien vive es el nuevo hombre. Y cuando hablamos del nuevo hombre, es el hombre que ha sido criado conforme a la imagen, ya no de Adán, porque Adán perdió la imagen del Eterno, sino a imagen de Yeshua, a imagen de su Hijo. Esto es importante que nosotros lo sepamos. Ahora que somos imagen, tenemos la imagen de su Hijo y que somos, como dice acá, hechura suya, ¿qué es lo que va a venir? Obras, mandamientos. O sea, es decir, pero esos mandamientos que vamos a guardar van a venir de un corazón que ha nacido de nuevo. Van a venir de un corazón que ama al Eterno y van a venir de un corazón que desea, que anhela, que quiere vivir guardando sus palabras, manteniéndose en santidad. Convicción, amor al Eterno, fe. Y esas obras van a venir a perfeccionar la fe. Pero cuando eso no lleva a eso, o sea, cuando no lleva ese, vamos a decir, cuando no lleva ese orden que Pablo conocía, entonces las cosas no funcionan. Y es lo que estaba pasando con los Gálatas, ¿verdad? Ellos los estaban molestando, había personas que los perturbaban, ¿verdad? Y les estaban diciendo, ustedes tienen que circuncídense para ser salvos. Vean lo que pasa ya en Hechos capítulo 15 al principio, ¿verdad? Circuncídense para ser salvos, y estaban dejando de lado al Mesías. Ya vamos adelante a ver un poquito más acerca de ello. Vamos a leer en el verso 11. Hemos leído hasta Gálatas 1:10, vamos a leer hasta el 11. Dice,
Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es de hombre. Obviamente es el evangelio del Eterno. Pues yo ni lo recibí, ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua HaMashiach. Es decir, él lo que está diciendo es que es el Mesías el que le abrió los ojos. Solamente Yeshua puede abrir los ojos de nuestro entendimiento. Y eso lo podemos ver en el libro de Lucas 24-25. Lo apunta si usted quiere, lo mira después. Pero dice que los discípulos no entendían lo que estaba escrito en la palabra acerca de él. Y dice la palabra que él les abrió los ojos del entendimiento y ellos vieron. Si el Mesías no abre nuestros ojos, no podemos entender nada. David le decía al Eterno en el Salmo 119, verso 18, abre mis ojos para ver las maravillas de tu ley, de tu Torah. Es decir, cuando Pablo dice, pues yo ni lo recibí ni aprendí de hombre alguno, sino por revelación del Mesías. No está diciendo Pablo que el Mesías me vino a revelar algo que ya no tiene nada que ver ni con la Biblia, que fue escrita por hombres, no. Sino que lo que el Mesías hizo fue, a través del Espíritu, le reveló, le abrió los ojos para entender las Escrituras, para comprenderlas, para poder trazarlas. ¿Por qué? Porque si el Mesías no revela a través de su Espíritu las Escrituras a Pablo fuera un hombre que trazara mal la palabra. Y por eso está diciendo acá, ¿verdad? No para decir una nueva revelación de algo que no está escrito, no. La misma revelación de lo que estaba escrito en su palabra, solamente que acá el Mesías le abrió los ojos. Y es lo que está haciendo con nuestras vidas también. Dice Hechos 24:14. Hechos 24:14, sin apartarnos de Gálatas, porque ahí estamos. Queremos por lo menos el día de hoy terminar el capítulo 1. Dice, pero esto te confieso, Hechos 24:14, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Elohim de mis padres. Oiga, creyendo, dice Pablo, todas las cosas, creyendo todas las cosas que en la Torá, es decir, que en la ley y en los profetas están escritas. En otras palabras, ¿verdad? Pablo era un hombre que creía todas las cosas que están escritas en la Torá, en la ley y en los profetas. Las creía. ¿Por qué? Porque las vivía. O sea, Pablo en ningún momento él vino a decirle no a la ley. No, de ninguna manera. Como vamos a ir viendo los otros pasajes, y espero que el Eterno nos ayude a poder, con su espíritu, a poder entenderlo de una mejor manera. De hecho, Romanos 2:13, Pablo dice en Romanos 2:13, porque no son los oidores de la ley, de la Torá, justos ante el Eterno, sino los hacedores de la ley, de la Torá, los que van a ser justificados. Y termina diciendo en el 3:31 de Romanos, deshacemos la ley, la Torá, por la fe, en ninguna manera, sino que antes establecemos la ley, es decir, la Torá. Pablo en ningún momento se divorció de la ley de Dios, de la Torá. Solamente que el Mesías le había revelado, y estábamos hablando del conocimiento verdadero del nuevo pacto. Eso es lo que estamos viendo y es lo que hemos venido hablando y lo que vamos a seguir hablando mientras el Eterno nos preste la vida. Dice Hechos 26:22, pero habiendo obtenido auxilio del Eterno, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes. Oiga, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. O sea, Pablo en ningún momento él estaba basándose en cosas fuera de lo que las Escrituras hablaran. Por eso acá Pablo está diciendo, jamás he dicho nada fuera de lo que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder. O sea, el contexto de Pablo y las escrituras que Pablo tanto amaba es lo que hoy conocemos como Antiguo Testamento. Esa era la Biblia de Pablo, lo hemos dicho un montón de veces. El gran problema se da hoy en día cuando se leen las cartas de Pablo, es de que no se conoce lo que él amaba tanto, que es lo que hoy se conoce como Antiguo Testamento. Entonces, Pablo conocía perfectamente bien el Tanaj, el Antiguo Testamento. Entonces, era su Biblia. Y el Mesías le había revelado mucho acerca de ella. Pero hoy en día, cuando se lee a Pablo, no se conocen los escritos del Antiguo Testamento. Es más,
Se ha llegado a decir que el Antiguo Testamento es para Israel y el Nuevo es para la iglesia. O sea, tal vez no todos, pero hay personas que así lo creen. Si está en el Antiguo no lo creo, si está en el Nuevo sí lo creo. O sea, no hay nada más lejos de eso. La Biblia es completa, desde Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Es la palabra del Eterno que viene al encuentro del hombre para conducirlo por el camino del bien y la vida. Es una palabra y tenemos que trazarla correctamente. Por eso decía, creo que David decía en los Salmos, la suma de tu palabra es verdad. Este texto más este, otro más este, la Biblia no se contradice, lleva un solo mensaje y nos apunta al mensaje de redención y al mensaje del cambio de corazón, porque toda la vida, siempre el Eterno lo que ha querido es que el hombre sea obediente a Él, que guarde sus mandamientos, que guarde su Torah, que sea obediente. Obediencia quiero, le dice la palabra, obediencia quiero y no sacrificio. Porque muchas veces, ¿verdad?, cuando una persona es legalista, cuando una persona es religiosa, quiere ganarse la vida eterna haciendo cosas. O sea, así solamente por hacer cosas. No, yo hago esto, yo hago lo otro, yo hago aquello. No, o sea, si eso no viene de verdad de un corazón que lo hace, porque eso es todo lo que el Eterno quiere de verdad, es que venga de un corazón contrito y humillado. Es más, que si va a hacer algo, que no lo sepa nadie. Mejor que no lo sepa nadie, que lo que voy a hacer. Pero muchas veces, ¿verdad? Bueno, la palabra dice que lo que haga tu mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Pero nuestro Padre en los cielos sí lo hace. Entonces, todo lo que el Eterno desea es cambiar, de verdad, cambiar la mentalidad del ser humano que cree que con las cosas, ¿verdad? Es decir, que con hacer esto y lo otro va a impactar al Eterno. Cuando eso viene, fíjense bien, porque eso es todo la gran diferencia. Cuando eso que hacemos viene como producto de la fe, del amor y de un conocimiento de lo que el Eterno quiere, obviamente eso es todo lo que Él quiere, no hay más. O sea, cuando se guardan sus mandamientos, por eso es que creo que, ¿quién fue? Santiago vino a decir, ¿verdad? Está escrito, ¿verdad? La fe, ¿tienes tu fe? Sí, tengo fe, ok. ¿Tienes obras? Porque la fe sin obras es muerta. Si no tienes fe, entonces si tienes fe y no tienes obras, no funciona. Y si tienes obras y no tienes fe, tampoco funciona. Entonces es algo que es una cadenita, ¿verdad? Donde primero es el amor, después viene la fe y después vienen las obras como producto de la fe y del amor que le tenemos al Eterno. Esas obras llegan delante del trono del Eterno como algo lindo, ¿no? Porque estamos haciendo algo por obediencia, por amor. Primeramente por amor, ¿verdad? Y obviamente después viene la obediencia y vienen los demás. Así que vamos a leer lo que nos dice el verso 13, Gálatas 1:13. Dice: porque ya habéis oído de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la Quejilá del Eterno, a la iglesia de Dios, y la asolaba. ¿Qué es lo que sucedió en ese tiempo? Pues en ese tiempo Yeshua no se le había revelado. Y de hecho, ¿verdad?, los que perseguían a Pablo, ¿verdad?, y lo llevaban a acusarlo frente a uno y frente a otro, eran los mismos judíos, ¿verdad?, que estaban en la situación que él estuvo anteriormente. No entendían el mensaje de la redención. Entonces acusaban a Pablo de haber metido gentiles al templo, acusaban a Pablo de enseñarle las cosas sagradas a los gentiles, porque para un judío en aquellos tiempos un gentil era considerado un perrillo, y por eso es que en cierto momento allá en Hechos 10 dice: vosotros sabéis, le dice Pedro, cuán inmundo es que un judío se junte con un gentil. Entonces ellos no entendían el mensaje. Sin embargo, el Eterno sí le había aparecido inclusive a Pedro con aquel lienzo, ¿verdad?, de animales inmundos, y le dijo, ¿verdad?, pues mira, todos estos animales que ves acá representan a las naciones gentiles, por decirlo así, ¿verdad?, que ahora pues han sido limpiadas por medio de la sangre y tienen acceso, ¿verdad?, a entrar al nuevo pacto. Así que dice el verso 14: y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó al Eterno, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, verá el verso 16, revelar a su Hijo en mí, Gálatas 1:16, para que yo le predicase entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Es decir, él se dedicó a orar,
¿verdad? Pedirle al Eterno una dirección directamente, para que el Eterno le diera la dirección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el Eterno le había placido revelar a su Hijo en él, ¿verdad? De otra manera, ¿verdad? Sin el Espíritu del Mesías, de verdad, no iba a poder guardar la Torah, la ley, bajo el antiguo pacto. Guardar la Torah bajo el antiguo pacto lo que había traído era dolor y muerte. ¿Por qué? Porque no había un cambio de corazón, ni tampoco estaba el Espíritu del Mesías, ¿verdad? Y además de poder traer eso, iba a traer confusión, porque igual, ¿verdad? Iba a meter mandamientos de hombres también, porque también los fariseos en aquel tiempo metían mandamientos de hombres. O sea, eran cosas que el Eterno no había mandado, cambiaban inclusive el mandamiento por la tradición. Entonces era parte de la misma, de no estar dentro del nuevo pacto, ¿verdad? Y estar dentro de un antiguo pacto. Entonces, y esto también en el libro de Hebreos, capítulo 8, al final el autor del libro de los Hebreos está diciendo que al decir nuevo pacto ha dado por viejo el primero y lo que está por desaparecer. ¿Por qué? Porque el antiguo pacto consiste en el Eterno entregando la Torah a través de Moisés a los hijos de Israel. De eso consiste el antiguo pacto. Pero ¿qué falló? El corazón del hombre, el corazón de nuestro pueblo, un corazón duro. ¿Y qué dice la palabra en Jeremías 31:32? Vuestros padres invalidaron mi pacto. O sea, nosotros anulamos el pacto. Entonces, seguir, es decir, en un pacto anulado es como ir al súper a comprar con una tarjeta que no tiene, que ya venció. O sea, usted viene y comienza a cargar una carretilla de cosas, ¿verdad? Y al momento de pagar, bien feliz, usted da la tarjeta de crédito y resulta que aunque tenga, pero si está vencida la tarjeta, o es más, o no tenga saldo ahí ni nada, obviamente se va a quedar, porque no, ya no, o le dan un vale, le dan un vale, ¿verdad? Usted va al súper y después no se fijó, pero resulta que el vale terminó el mes pasado, tiene 5 días de vencimiento, ya no va a poder comprar nada. Pues lo mismo es, el antiguo pacto venció. ¿Qué es lo que ha sustituido el antiguo pacto? El nuevo pacto. ¿Y de qué trata el nuevo pacto? Pues se trata de que ahora el Eterno está entregando la misma Torah, la misma ley que dio allá a Moisés, pero ahora no por medio de Moisés, sino por medio de Yeshua, por medio de su Hijo. Y va a quitar el corazón de piedra y va a poner un corazón de carne para escribir la Torah en el corazón de ellos. Es lo que dice Ezequiel 11:20 y Ezequiel 36:28. ¿Cuál es el producto después del cambio de corazón? Y andaréis en mis mandamientos y guardaréis mis estatutos, y entonces ustedes serán mi pueblo y yo seré vuestro Dios, vuestro Elohim. Ese es el todo. Ya como dice en Eclesiastés 12, ¿no? 12:13, el fin de todo discurso oído es este: teme al Eterno y guarda sus mandamientos, porque eso es el todo del hombre. Baruch Hashem. Entonces, qué bueno cuando nosotros comprendemos esta situación. Quiero avanzar un poquito, porque ya el tiempo se nos va acabando. Dice la palabra del Eterno, vamos a leer en el verso 17. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, verso 18, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días, 19, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Verso 20, en esto que os escribo, he aquí delante del Eterno que no miento. Después fui a las regiones de Siria y de Sicilia, y no era conocido de vista a las congregaciones de Judea, que eran en el Mesías. Solamente oían decir: aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. ¿Y qué hacían? Dice la Escritura: y glorificaban al Eterno en mí, dice Pablo. En otras palabras, ¿verdad? Obviamente Pablo, ¿verdad? En otros tiempos él perseguía a la congregación, como dije, como creían los judíos, ¿verdad? Como creían los judíos que después lo perseguían a él, ¿verdad? Que estaba haciendo algo incorrecto, ¿verdad? Y obviamente cuando las congregaciones lo veían a él, pues era tan malo antes, así, ¿verdad? Con ellos, que pensaban que quizás era mentira de que ahora él estaba anunciando valerosamente el nombre de Yeshua. Entonces,
es justamente acá, ¿verdad? En el verso 24, donde termina el capítulo 1. Y nos vamos a quedar hasta acá, ¿verdad? El tiempo se nos fue. Gálatas tiene un total de 6 capítulos, ¿verdad? Y hoy estudiamos el capítulo 1, ¿verdad? Si el Eterno nos presta la vida, muy posiblemente mañana o pasado mañana vamos a seguir con la segunda parte, ¿verdad? Y creería yo que va a ser a las 4 de la tarde, hora del Salvador. Así que yo les voy a poner un anuncio otro momento para que estemos pendientes, ¿verdad? Y sigamos con lo que es la segunda parte de nuestro tema. Así que les voy a pedir por favor de que pues alcemos nuestras manos y hagamos una oración. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, bendito eres tú, Señor nuestro, Rey del universo. Te damos gracias en esta hora, Padre bueno, por todas tus bondades, por tu amor y tu misericordia. Bendecimos tu nombre, Padre. Te damos gracias porque nos diste el privilegio de poder estudiar un momento lo que es tu palabra de verdad. Pedimos que perdone nuestras faltas, Padre, porque de verdad que no merecemos nada, Padre. Solamente tú eres el único grande, el único misericordioso. Solamente tú eres bueno, Padre. Nosotros somos siervo inútil, soy yo, Padre. Gracias porque tu misericordia me ha alcanzado. Te pido que puedas bendecir a cada uno de mis hermanos que han tenido bien acompañarme y estar conmigo en este estudio. Guárdales, por favor. A los hermanos que van a verlo diferido, pues también, Padre, que sea de bendición este estudio. Y bueno, tú sabes hasta dónde llevarás tu palabra. Bendecimos tu nombre, Padre, te damos muchas gracias. Guárdanos, Padre, de todo mal. Pedimos por la situación que, pues a nivel mundial, te pedimos que tu palabra pues pueda llevarla en medio de la crisis, que puedas estar con aquellas personas que están enfermas. Tú conoces, Padre, sabes, nada se ha salido de tu control. Igual pedimos por este país, El Salvador. Le pedimos también por su gobernante, pedimos por la situación, por personas que están pasando momentos difíciles a causa de las inundaciones en estos días. Gracias, Padre, porque eres un Elohim de amor y de misericordia. Bendecimos tu nombre y pues elevamos nuestra oración, no en nombre de nosotros, pues no tengo mérito alguno, pero sí en el nombre grande de Yeshua, nuestro Mesías. En su nombre elevamos nuestra oración hacia ti y decimos amén. Bien, hermanos, shalom, que el Eterno les bendiga y que el Eterno les guarde, ¿verdad? Y nos vemos próximamente, si el Eterno nos da la vida. Shalom, shalom.